Esta era la imagen que presentaba el puente de Punta Carnero en 1998, luego de ser destruido por el fenómeno del Niño. Y este es el nuevo puente, luego de ser reconstruido. La obra, desarrollada por la compañía Aplitex, fue inaugurada oficialmente por el presidente de la República. Esta fue la primera vez que una compañía constructora devuelve parte del dinero entregado para financiar la obra. El pueblo nos dio un valor para que hagamos el puente. Aquí está el vuelto, señor presidente. Si yo hubiera querido enriquecerme, aprovechaba que Gustavo Noboa era presidente, porque no somos parientes. O sea, si yo hubiera querido usar, porque él sí fue presidente de mi empresa hasta el año 96. Ahí renunció para dedicarse a la política en el 91. Lo que me dijo Joffre es que esto que les he escrito a ustedes lo que quieren es que se lo lea y le vaya pasando así la prueba. La prensa suele salírseme del carril y yo no quiero remitirme a nada más que no sea él. Sobre todo Alfonso Espinosa, el hombre más creíble de este país. No puede decir una barbaridad de esto. Peor es ponerse a que yo lo emplace a que lo demuestre. Porque nadie va a poder. Esto ya es prueba superada. Carta aclaratoria a la noticia que apareció el miércoles pasado a las 7 de la noche, el 16 de agosto, en el que se habla de que hay un proceso en contra de Pablo Chambers que ya se terminó, refiriéndose a los millonarios, con comillas, millonarios contratos con el Estado que tuvo Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa. Entonces yo lo primero que necesito es ratificar que Fabricio Correa no ha firmado ningún contrato con el Estado, que evidentemente está prohibido por la ley. Más que eso, he emplazado públicamente, y lo sigo haciendo, a que cualquiera presente, aunque sea, no un contrato, una foto mía con un ministro, tampoco hay. Entonces, estos temas me causan una gran afectación familiar, particularmente ahora que se revelan todas las prácticas sistémicas de corrupción que practicó la Revolución Ciudadana, que yo las denuncié primero, como dice el Evangelio, en privado a mi hermano, porque mi deber filial es cuidarlo, así se disguste, y luego, ante los ataques que recibí de la banda, lo hice en público, tanto a nivel nacional como en el extranjero, señalando además culpables, porque recuerden ustedes, se viralizó en las redes. Yo hice una rueda de prensa en mi casa en la que le digo, hermano, ¿qué estás loco? ¿Desde cuándo los Correa atacamos a los viejitos? Pretender meter preso a Gustavo Noboa, si al que tienes que meter preso es a Glass, a Calahorrano y a Albornoz por los negociados de las hidroeléctricas. 2009 ya lo venía discutiendo y denunciando. Entonces eso obviamente originó lo que ahora ya se entiende que es una práctica, que es perseguir al denunciante. Y eso es lo que me montaron, pero como yo no tengo rabo de paja, mi vida está documentada, ustedes mismos, señores de Coavisa, y espero que tengan, estoy seguro que lo harán, la ética de sacarlo, el reportaje, que este servidor es el primer, y yo digo único, contratista que ha dado un vuelto en una obra pública. Como esa plata es del pueblo, yo me sentí en la obligación de devolver una parte al presidente, y ustedes lo recogieron y lo sacaron en 4 noticieros. Entonces, a esta persona honesta que se ha jugado por su hermano y por el país, y que fue la primera víctima de difamación, no hay derecho que ahora le permitan a una persona como Pablo Chambers que salga a victimizarse cuando todo lo que puso en su informe es falaz y no tiene pruebas. Fácil calumniar, otra cosa es demostrar. Demostré que de los 10 miembros de la comisión de veeduría, incluso con manifestaciones públicas, como la que se ve aquí, en la cual está el micrófono de Coavisa, ustedes fueron testigos, incluso con manifestaciones públicas y declaraciones de prensa, 6 de los 10 declaran que primero le quitaron la presidencia de la comisión a este irresponsable, y segundo, que mejor renunciaban porque como él insistía en estas mentiras, iban a terminar presos.
El hermano del expresidente de la República, Fabricio Correa, ratifica que no suscribió contratos con el Estado en el gobierno anterior. A inicios de esta semana se conoció que la sentencia contra 2 de los veedores del caso conocido como Gran Hermano había sido notificada. Pese a esto, uno de ellos, Pablo Chambers, se ratificaba en las conclusiones a las que habían llegado. Hoy Fabricio Correa hace aclaraciones, aunque una investigación de Diario Expreso del 2009 revelaba que existían empresas contratistas del Estado que supuestamente estaban relacionadas con él. Sostiene que su participación en contrataciones con el Estado no está demostrada. Por supuesto que hay empresas vinculadas, pero que estén prohibidas legalmente contratar o que yo sea accionista y peor, que contrate a título personal, eso es falso. Agrega algo más sobre las empresas. Y esas falsedades tanto no tienen sustento que aquí están las certificaciones de la Superintendencia de Compañías que afirman que yo no tengo ninguna participación societaria. Correa sostiene que en las diferentes investigaciones de organismos de control y veeduría no lo involucraron. Me investigaron por eso y por 50 cosas más. Y a mis espaldas, vuelvo a insistir, salí absolutamente absuelto. Los contratos en cuestión fueron terminados unilateralmente por el Estado ecuatoriano poco después de que este caso se hiciera público, casi 8 años atrás. Aquí están las certificaciones de la Superintendencia de Compañías que afirman que yo no tengo ninguna participación societaria. Entonces inventaron el cuento de las compañías panameñas. La Superintendencia de Panamá les ratificó lo mismo, que yo no tengo ninguna compañía en Panamá ni en ninguna parte del mundo. Pero como ese es un tintín, aquí es como los duendes, todo el mundo cree en los duendes y nadie ha visto uno. Entonces se puso en moda el tema de Panamá y se comieron el cuento. Entonces de Fabricio Correa no hay una sola prueba inculpatoria. También dijo que el ingeniero Correa, que él, a ver, primero que tuvo contratos con el Estado. Habló de 86 empresas, de 80 y pico de empresas constituidas en paraísos fiscales, que a través de esas empresas se manejaron contratos con el Estado, que recibió recursos de Odebrecht para financiar las campañas electorales y que además era el representante de OAS aquí en Ecuador, el ingeniero Correa. Sobre esto. Lo único cierto de aquello fue la existencia de un acuerdo con la compañía OAS, firmado por escritura pública, efectivamente para tratar de buscar alguna participación de la empresa en el Ecuador. Eso es lo único cierto. Fabricio Correa nunca tuvo un contrato con el Estado, la que tuvo contrato fue la compañía Cosurca, que era de propiedad del señor Max Villavicencio, no de Fabricio Correa. Fabricio Correa no tuvo ninguna relación con financiamiento de Odebrecht, etc. De tal manera que tampoco eso es cierto. Y luego, lamentablemente, creo que el señor Chambers está pagando, él y el grupo de gente que formó, están pagando simplemente el precio de su irresponsabilidad. Cosurca es la única empresa que tiene informe de Contraloría, porque ya la venían persiguiendo un año atrás por no dar coimas, que tiene informe de Contraloría que dice que va 25.8% adelantada al cronograma. Y claro que iba adelantada. No es que el anticipo, por asesoría de Joffre y este servidor, lo puso en un fideicomiso con la instrucción de que solo se podía destinar a la obra. No había cómo sacar billetes para dar coimas. Eso hizo que esa compañía sea la única que cumplió en 4 millones y 4 meses el relleno de la nueva Prosperina. Eso no era negocio para la banda rosa, pues. Que entreguen a tiempo y que entreguen sin pedir más plata. 4 millones 4 meses, 4 millones 4 meses entregados. Luego el riego de Zapotillo. Lo entregaron al 99% del valor contractual. ¿Por qué? Porque no había que dar coima. Y cuando no das coima y el precio es justo, usted termina bien. Nadie se ha puesto a investigar eso. ¿Por qué? Porque había que usar a Fabricio para joder al presidente. Ya el presidente ya se fue, entonces paren de joder. La empresa brasileña OAS desmiente a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, y dice que
no son socios en el contrato para la construcción del proyecto Baba. En la notaría 38ª de Guayaquil se conserva el acuerdo firmado entre Fabricio Correa y la empresa brasileña OAS. El representante de esa compañía, Rodrigo Stey, reconoce la existencia de un convenio marco general, aunque dice que ese documento pone límites. El miércoles, en contacto directo, Fabricio Correa aseguró representar a la compañía, que tiene un contrato con el Estado por $130 millones para terminar Baba. Fabricio Correa además denunció que en la firma del contrato para la construcción de Baba existió un sobreprecio en más de $50 millones. Le dan $130 millones para que termine Baba. La obra, ¿cuánto cuesta? Más o menos $200 millones. No hay que ser un genio en la matemática para saber que 40% de 200 millones es 80 millones. Eso es lo que faltaba. Claro, pues. Explíqueme por qué el contrato a dedo es de 130, pues tiene 50 millones más. Hoy Chambers también dijo que 4 personas firmaron el informe y que solo 2 están procesadas, sentenciadas. Yo no sé aquello, porque el ingeniero Correa no inició acciones penales contra los miembros de la comisión. Yo entiendo que esa es una acción que vino de la Presidencia de la República, pero no es un proceso que tenga el ingeniero Correa como actor. ¿Ustedes creen que esta sentencia judicial a un año, si no me equivoco, en contra de Chambers y de Portillo, es hacer justicia, es hacerle justicia al ingeniero Correa? Mire, a mí me habría encantado que una sentencia sea dictada por una corte proba. Yo creo que esta corte no es proba, en general, en su conjunto. No hablo de este juez o del otro. La corte en su conjunto no es proba. De tal manera que desde ese punto de vista yo hubiera preferido una sentencia de una corte proba. ¿Bien? Sin embargo, creo que para efectos de Fabricio Correa, hoy día los responsables de unas injurias están pagando las consecuencias. Y creo que eso es correcto. Yo le digo que hagan un chamber de tema, ya hay que hacer un chamber de tema. ¿Por qué? Porque donde la justicia sí funciona, en Estados Unidos, allá los jueces funcionan, allá Alexis no hace la sentencia. A mí me acusaron de un tema muchísimo más grave y tampoco lo han sacado ustedes, señores periodistas, de un tema muchísimo más grave. Supuestamente yo había influido en mi hermano para que le dé a la compañía Ivanhoe el campo petrolero de Pungarayacu por $20.000 millones, valorado en $20.000 millones. Aquí está la sentencia, señor. En menos de un año gané. En menos de un año. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.